la formación de esta inmunoglobulina E es un antígeno soluble de una amplia gama de, de alergenos, ¿no? Puede ser del polen, ¿no? De las flores, algunos alimentos, ¿no? Chocolate, la misma leche, por ejemplo, ¿no? O la clara de huevo, ¿no? Eh, algunos patógenos como son los hongos, ¿no? En fin. Y aquí en este caso las células efectoras ya habíamos dicho que son los mastocitos, ¿no? Que cuando entran por segunda vez en contacto con el alergeno, ¿no? Que contiene el antígeno soluble, ¿no? Va a propiciar la salida de los mastocitos de estas aminas vasoactivas, ¿no? Las entidades clínicas más relacionadas con la reacción de hipersensibilidad tipo 1 también se les dijo, la rinitis alérgica, el asma, la anafilaxia sistémica, ¿no? Bien, hagamos un breve resumen de lo que vamos a desarrollar ahora en relación a la reacción de sensibilidad tipo 2. El mediador va a ser siempre una IgG, ya esto lo diferencia del tipo 1, ¿no? Y el antígeno debe estar asociado a alguna célula blanco o a la matriz, ¿no? Que le da soporte a la estructura celular. ¿Cuáles son las células efectoras? Las células efectoras son fagocitos o natural killer, ¿no? Que tienen estas células efectoras receptores, ¿no? Para estabilizar la presencia de las inmunoglobulinas, ¿no? Que por su fracción cristalina entran en contacto con los receptores de estas células efectoras. ¿Ya? Recordar eso. Ejemplos típicos tenemos la anemia hemolítica, la trombocitopenia de origen inmune, ¿no? En el tipo 3 siguen siendo las inmunoglobulinas, pero en este caso lo que sucede es que hay un complejo antígeno-anticuerpo, que por alguna característica no ha podido ser eliminada del organismo. Ustedes deben recordar que el glóbulo rojo también cumple esa función de retirar, ¿no? Algunos anticuerpos que estén en exceso, ¿no? Se adhieren a la membrana del glóbulo rojo. El glóbulo rojo cuando pasa por el vaso, ahí es donde surge lo que se conoce una especie de limpieza de la superficie del glóbulo rojo. Todo lo que son inmunoglobulares son eliminados, porque también existen ahí dentro del vaso unos macrófagos que se encargan de esta tarea, ¿no? Recordar siempre que las células se unen tienen receptores para la fracción cristalina de las inmunoglobulinas, ¿no? La estructura de cual estamos hablando en esta reacción de hipersensibilidad tipo 3 se llaman complejos solubles, ¿ya? ¿Por qué? Porque paran viajando, no han sido eliminados ni por el riñón, que lo hacen cuando son células pequeñas, ni por los macrófagos cuando son grandes, perdón, los anticuerpos, ¿ya? Entonces, cuando son de intermedio, digamos, ni los macrófagos van a poder detectarlos, ni tampoco pueden ser depurados por los riñones, ¿ya? Ejemplos típicos son la enfermedad del suero o la reacción de Artus en la tuberculosis. Perdón, no es en la tuberculosis, acá es una reacción de Artus sistémico, ¿ya? Bien. La reacción de hipersensibilidad tipo 4 también le llaman retardada. Ya en este caso no hay mediadores, ¿no? De tipo inmunoglobulinas. Lo que sucede son algunos mediadores que más bien van a estimular, ¿ya? La formación o la activación de las llamadas células efectoras. En el tipo 4A, como le digo, es una reacción celular, ¿no? Reacción retardada. El mediador más importante está acá dado por los interferones gamma y alfa, ¿ya? Que vienen a ser secretados por los linfocitos TH1, linfocitos T helper 1 o cooperadores 1. ¿Ya? Eh, el antígeno soluble tiene que ser presentado por una célula T o por una estimulación directa de las células T, ¿no? Y las células efectoras vienen a ser siempre los macrófagos, ¿ya? Los macrófagos son los que van a presentar, ¿no? A los linfocitos, ¿no? Algunos epítopes, ¿no? De los alergenos presentes, ¿no? Y va a propiciar a su vez la
Aparición de las quimoquinas y algunas otras citoquinas, ¿no? Ejemplos típicos son la reacción de tuberculina, una dermatitis por contacto, ¿ya? Esta es una reacción de tipo 4A. La de tipo B, aquí el mediador viene a ser la interleuquina 5, la interleuquina 4, la interleuquina 13, secretada por linfocitos TH2, T helper 2 o auxiliar 2, ¿no? ¿Y cuál es el antígeno? Bueno, siempre es un antígeno soluble que es presentado por linfocito T o por una estimulación directa de los linfocitos T. Y en este caso, la célula efectora, estamos hablando de eosinófilos, ¿no? Eh, que van a estimular la formación de citoquinas y algunos otros mediadores inflamatorios, ¿ya? Los casos típicos, estamos hablando de asma crónica, rinitis crónica, alérgica, exantema maculopapilar, ¿no? Con eosinofilia. La diferencia acá con eh, la reacción de hipersensibilidad tipo 1 es que esta es una reacción de tipo retardada y de respuesta celular, a diferencia que el tipo 1 es siempre la inmunoglobulina E. Hay que recordar esto, ¿ya? Y en este caso siempre el antecedente heredofamiliar es importante. En el tipo 1 es muy frecuente lo que se conoce como la atopía, ¿ya? Cuando este tipo de reacciones, la atopía nos indica que siempre hay un componente heredofamiliar, ¿ya? Recordar. Eh, la reacción de hipersensibilidad 4, tipo C. Bueno, en este caso el mediador tenemos a esta perforina, ¿no? Que se forma con el proceso de desnaturalización del complemento y que va a formar una especie de estructuras que penetran a la célula y permiten, digamos, destruirla, ¿no? Por eliminación de agua. Una vez que han penetrado la membrana, esta es estructura llamada perforina. El antígeno siempre está asociado a una célula o a una estimulación directa por el linfocito T, ¿ya? Y la célula efectora, evidentemente, es el linfocito T, ¿no? Ejemplos típicos tenemos dermatitis de contacto, exantema maculopapular, ¿no? Y ovuloso. En el tipo 4, bueno, ya en este caso hay otro tipo de estimulación, ¿no? En este caso son las células T, los que están actuando directamente, ¿no? Eh, el antígeno siempre va a ser un antígeno soluble, presentado por las células T o la estimulación directa de las células T. Las células efectoras son los neutrófilos, ¿ya? Que van a ocasionar la liberación de citoquinas y mediadores antiinflamatorios. Un ejemplo típico es la enfermedad de Behçet. Entonces, este es más o menos en líneas generales lo que vamos a tratar hoy día. El, en la reacción de hipersensibilidad tipo 2 o citotóxico, ya habíamos dicho, ¿no? Es la inmunoglobulina la que se absorbe sobre el eritrocito, ¿no? Ustedes observen aquí cómo la fracción FAP se haya unido al eritrocito o a la membrana del eritrocito porque hay una proteína con el cual puede hacer enlace, ¿no? Con la fracción FAP de la inmunoglobulina. Eh, la otra variedad de esta reacción de hipersensibilidad tipo 2 o citotóxico sucede con las inmunoglobulinas fijadoras de complemento. En este caso, el complemento es el que va a fijarse en el tejido eritroideo, ¿no? Y es el que va a propiciar, desde ese punto de vista, la eh, hemólisis. Bien, ¿cuál es el mecanismo patogénico? Ya lo hemos visto en los anteriores gráficos, o sea, hay citoxicidad mediada por complemento o la que está mediada por anticuerpos, ¿ya? Algunas veces produce disfunción celular, ¿ya? También mediada por anticuerpos, por ejemplo, la miastenia gravis, ¿no? Los receptores
van a ser ocupados por estos anticuerpos. De tal manera que la acetilcolina no va a tener acción sobre estos receptores para que se produzca, ¿no?, la reacción que se espera en el músculo, ¿no?, el tejido muscular esquelético. La enfermedad de Graves, la llamada Salvstalvia, también es otro ejemplo típico, ¿no? En este caso, siempre va a haber lisis o inactivación de la célula blanco por las células natural killer. Miren, observen usted cuando esta reacción de hipersensibilidad está mediada por anticuerpos, ¿no? Observen cómo la actividad del complemento es el primero en absorberse sobre la membrana del glóbulo rojo, ¿no?, en un proceso que podemos llamar de opsonización, y después los anticuerpos que se han formado previamente comienzan a unirse sobre la superficie, ya que previamente ha sido opsonizada la célula blanco, ¿no? Y rápidamente va a identificar la célula que tiene que ser inmediatamente destruida, ¿no? Observen ustedes que siempre los macrófagos tienen un receptor para poder recibir a estos anticuerpos, ¿no?, en la reacción de hipersensibilidad tipo 2. Una vez que se forma el complejo de ataque de membrana, o sea, que son como una especie de tubuladuras, penetran la membrana del glóbulo rojo, ¿ya? Y a través de esas tubuladuras es que comienza a salir líquido dentro del glóbulo rojo en una especie de lisis osmótica, ¿ya? Miren, esta otra reacción de disfunción celular mediada por anticuerpos. Observen ustedes los gránulos, ¿no?, que contienen acetilcolina, ¿no? No pueden ser incorporados a los receptores, ¿ya?, que van a activar este complejo musculoesquelético. ¿Por qué? Porque hay, si ustedes observan, anticuerpos que están bloqueando el acceso de la acetilcolina a los receptores de acetilcolina que están en la placa amioneuronal, neural, ¿ya? Entonces, este es otro tipo de disfunción celular mediada por anticuerpos, reacción de hipersensibilidad tipo 2. Bueno, acá la reacción de sensibilidad tipo 2, que es una reacción de citotoxicidad mediada por eh, complemento sérico, ¿no? Lo tenemos acá en la imagen, ¿no? Los aspectos clínicos más importantes, tenemos anemias hemolíticas, ¿no?, reacciones transfusionales con hemólisis intravascular, que es peligrosa porque puede conducir a taponamiento renal, ¿no? En los glomérulos es donde comienzan a fijarse estas hemoglobinas que tienen actividad peroxidante, ¿no?, y formar una especie de complejo que tapona la, eh, el flujo urinario. En la hemólisis extravascular es un poco más benigno, pero de todas maneras tiene importancia porque una vez que se produce la reacción de citotoxicidad que actúa rápidamente por el nivel de bilirubinas que comienzan a liberarse, ¿ya? Bueno, también tenemos la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es distinto a las reacciones post-transfusionales en donde se equivocaron de grupo sanguíneo que hemos visto anteriormente, o sea, la hemólisis intravascular, la hemólisis extravascular. En la enfermedad hemolítica del recién nacido, lo que sucede es que el recién nacido hereda del padre un antígeno, ¿no?, para un determinado grupo sanguíneo, y la mamá no lo tiene. Entonces, cuando se produce la reacción de hemorragia feto-materna, glóbulos rojos del recién nacido van a pasar a la circulación materna. Y como hemos dicho, estos glóbulos rojos del recién nacido tienen unos anticuerpos, perdón, antígenos, ya heredados por el papá, que no lo tiene la mamá. Entonces, una vez que estos glóbulos rojos aparecen en la circulación materna, ¿qué va a suceder? El organismo de la mamá comienza a producir un mecanismo de defensa contra estas moléculas extrañas, ¿no? Y comienzan a formarse anticuerpos con la finalidad de destruir estas células que contengan esta molécula, ¿no? Bien, y es el mismo proceso también lo que sucede con la anemia hemolítica de tipo inmune.
Bueno, ustedes acá, ¿no? Esta es la reacción de hipersensibilidad en el sistema RH. Miren, el primer embarazo, ¿ya? Glóbulos rojos del niño van a pasar a la circulación materna. ¿Por qué? Porque en la placenta hay pequeñas estructuras de secuelas de la hemorragia feto-materna. Entonces los glóbulos rojos entran a la circulación. ¿Ya? Aquí es donde comienza a sensibilizarse, ¿ya? El mecanismo inmunológico de la mamá. ¿Ya? Se forman unos anticuerpos sí, pues, de tipo IgG que pueden atravesar la placenta. ¿Ya? Y cuando ingresan, atravesando la placenta a la circulación fetal, ya van a reaccionar con los hematíes y va a producir una hemólisis extravascular, no intravascular. ¿Ya? Bueno, en relación de citotóxicas de tipo 2, es importante tener algunos aspectos clínicos para entender esta situación. Lice de leucocitos y plaquetas. Esto es lo que sucede. Entonces, acá hay granulocitopenia, púrpura trombótica o trombocitopénica idiopática, lupus eritematoso sistémico, nefritis nefrotóxica, síndrome de Gut-Pasteur y enfermedades de la piel, péngigo vulgaris pemphigoides. Ya, son dos entidades clínicas que también se van a expresar como reacción de hipersensibilidad tipo 2 en la piel. Bueno, solamente para conocimiento, ¿cuáles son las medidas terapéuticas? Supresión de la respuesta inmune, ¿cómo? Empleando corticoides que son un buen estabilizador de membrana. Remoción de los anticuerpos agravantes, bueno, ya dependiendo de la magnitud, de la cantidad de anticuerpos que hay que eliminar, posiblemente se tenga que utilizar procedimientos de aféresis, ¿no? Bueno, contención de la droga efectiva, que es aquella que puede, en cierto modo, neutralizar la acción del mecanismo de RH, ¿no? Bien, a ver, ¿qué puedo decir en relación a la reacción de hipersensibilidad tipo 3? Ya hemos dicho que son complejos inmunitarios, ¿no? Complejos solubles circulantes, ¿no? Cuando se forman estos complejos inmunes solubles, que pueden ser endógenos o exógenos, dependiendo del origen, ¿no? Los anticuerpos solamente pueden ser dos, IgG o IgM. Entonces, los inmunocomplejos circulantes que pueden causar daño por depósito, ¿no? En la membrana basal vascular son de este tipo, IgG o IgM. ¿No? En este caso, el complemento va a activarse, va a liberar las fracciones 3A, C5A, ¿no? Lo que va a incrementar la permeabilidad vascular, por eso le llaman también estos fragmentos anafilactoides, ¿no? Hay una acción quimiotáctica para los neutrófilos, o sea que estos elementos C3A, C5A sirven para guiar a los neutrófilos hacia el área donde está produciendo el proceso inflamatorio. Y por último tenemos ahí la presentación de eh, estructuras proinflamatorias, ¿no? Bien, entonces es importante recordar cómo este inmunocomplejo, una vez que se forma y no ha podido ser eliminado ni por el riñón ni digerido por los macrófagos, ¿ya? Comienzan a depositarse, ¿no? En los vasos, ¿no? Y si es focalizado, se conoce como una reacción del suero, ¿no? Pero si es sistémico, ya sí es una entidad clínica mucho más compleja en el tratamiento. Más conocida es la reacción de Artus. Bien, aquí los aspectos clínicos a tomar en cuenta. En primer lugar, considera qué es la reacción de Artus, qué es la enfermedad del suero, ¿no? Porque todos ellos se van a reflejar en algunas entidades clínicas como la glomerulonefritis postinfecciosa, en las enfermedades inmunes, neumonitis por hipersensibilidad, en este caso es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Bien, ¿de dónde sale esto de la reacción de Artus? Lo que sucede es que en 1903 un señor llamado Artus inmuniza conejos con inyecciones, ¿no? De suero de caballo, ¿ya? Bueno, a partir de la quinta o sexta inmunización, comienza a observar que en el área
¿no? Donde se hacen los estudios, hay una necrosis hemorrágica y que tarda en curar. O sea, no es tan fácil su curación, ¿no? Entonces, a esta reacción se le conoce como reacción de Artus, que es de tipo localizada, por si acaso, ¿no? Bueno, aquí tienen la secuencia de cómo es esta reacción de Artus, ¿no? Miren, observen la IgG, que prácticamente están aislados unos de otros, lejos también de su respectivo anticuerpo. Pero cuando comienzan a formarse esos anticuerpos, observen, se comienzan a formar ya estructuras mucho más complejas que no van a poder ser digeridas, ya, tampoco van a poder eh, atravesar un vaso. Entonces, ahí es donde sucede lo siguiente, que el sistema mononuclear fagocítico se da cuenta que no va a poder eh, eliminar ni por el riñón, ni por la acción de los macrófagos, ¿no? Entonces comienza a emitir anticuerpos como una señal para que ahí se está produciendo un proceso inflamatorio, de tal manera que puedan eliminarlo con mayor facilidad. Ese prácticamente eso consiste en la reacción de Artus. Bueno, observen acá cómo está la celularidad de un vaso, ¿no? Entonces tenemos más o menos lo siguiente. Hipercellular de tipo 3, formación de complejos inmunes. ¿Cómo se formaron? Bueno, ya saben, el riñón no puede depurar y los macrófagos tampoco pueden identificar a estos antígenos, ¿no? De tamaño no tan grande, mediano, ¿no? Y comienza a activarse entonces el complemento. Liberación de anafilotoxina, C3A, C5A. Incrementa la permeabilidad vascular. Se comienzan a acumular polimorfos nucleares en el área contaminada. Se liberan enzimas lisosomales también para ayudar a la digestión de estas partículas extrañas. Pero todo al final termina en una lesión tisular. Bien, manifestaciones sistémicas provocadas por los complejos inmunes. Bueno, la enfermedad prototipo es la enfermedad del suero, ¿ya? En este caso es un proceso sistémico, por si acaso. Eh, Esto fue resultado de observaciones realizadas por Pickett y Stick en pacientes con difteria, tétano, ¿no? En la cual eran tratados con suero de caballo. En esa época estaban así, en esa fase todavía de investigación, ¿no? Y observen en una primera fase cómo es que los antígenos que están en circulación se unen a determinados anticuerpos, ¿no? Eh, Muchas veces estos complejos antígeno-anticuerpos se depositan en las membranas basales, ¿no? Y son los que van a propiciar los anticuerpos que ocasionan esta enfermedad, ¿no? Bien, eh, una vez que se han depositado estos complejos inmunes, ¿no? Eh, Va a producirse un desplazamiento de la serie blanca. ¿Hacia dónde? Hacia el área donde se están formando los anticuerpos, ¿ya? Entonces acá tenemos, observen, complementos, neutrófilos, complejos mediados por la inflamación, todos ellos preparándose para actuar. Unos tratando de que el daño sea lo mejor, menos posible, y los otros eh, digamos, tienen mayor actividad lítica y pueden destruir los tejidos contiguos o pueden producir la formación de estructuras fibrinoides, ¿no? Que también van a deformar los vasos. ¿Cuáles son los factores que influyen en el depósito de un inmunocomplejo? Bueno, el tamaño de los complejos, ¿no? Los grandes y los pequeños pueden liberarse. Los grandes, los macrófagos lo detectan y lo destruyen. Los pequeños son depurados hasta los riñones, pero los medianos ese es el problema, ¿ya? Los macrófagos no tienen la suficiente capacidad para destruir estos inmunocomplejos medianos,
¿ya? Y los riñones no lo pueden eliminar tampoco por orina porque, por el tamaño, no es pequeño, ¿no? Entonces, para esto se requiere que el sistema fagocítico mononuclear esté íntegro para que pueda cumplir su función a cabalidad. ¿Dónde generalmente se depositan los complejos inmunes? Donde hay mayor, eh, podemos llamar, eh, vascularización. Entonces tenemos a nivel de glomérulos en los riñones, articulaciones, piel, corazón, vasos pequeños. Bueno, llegamos a la reacción de hipersensibilidad tipo 4, que como se conoce también mediada por células o de reacción retardada, ¿no? La reacción está mediada por el linfocito T, antígeno específico, ya no es cualquiera, no es cualquier tipo de linfocito T, ¿no? Tiene que tener su complemento necesariamente que es un antígeno específico. El prototipo de la reacción es T de tuberculina, ¿no? Esta respuesta es mediada por, usted está viendo ahí, por linfocitos T helper 1, ¿no? Que al reconocer el antígeno presentado por la célula presentada al antígeno, empieza a liberar citoquinas, ¿no? El interferón gamma, el interferón beta, ¿no? Entonces incrementan la expresión de moléculas de adhesión y la permeabilidad vascular. Acá tenemos, ¿no?, las reacciones de tipo 4, ¿no? ¿Cuál es el tiempo máximo de respuesta, ¿no?, de la reacción? ¿No? En 24 horas la de Young Mott, la de contacto de 48 a 72 horas, la tuberculina 48 a 72 horas, la granulomatosa 14 días por lo menos. Y observan la respuesta frente a una prueba para detección, ¿no? Y dependiendo de la fase en que se encuentre la enfermedad lepromatosa, observen ustedes en la fase lepromatosa, ¿no? La reacción de hipersensibilidad tipo retardado es muy variable, ¿no? La prueba cutánea a la lepromina resulta muchas veces negativo, ¿no? Aun cuando se detecte algunos elementos que forman los complejos antígeno-anticuerpo. Pero si se detectan el patógeno, es fuertemente positiva, es en la fase lepromatosa. En la fase tuberculoide, la lepra viene como es al revés, ¿no? La hipersensibilidad tipo retardada es fuerte, la prueba cutánea a la lepromina también es fuerte, ¿no? Los complejos antígeno-anticuerpos salen negativos. En la etapa dimórfica de la lepra, ¿no?, que tiene tanto componente tuberculoide como lepromatoso. Bueno, la hipersensibilidad de tipo retardado también se incrementa, aunque dos cruces. De igual manera, la prueba cutánea de la lepromina no es muy marcada, no es muy concluyente, ¿no? La presencia de antígenos anticuerpos también se encuentran todavía en circulación. Bueno, aquí está la reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Cuando está mediada por helper 1, helper 2, ¿no? Y los que producen citotoxicidad. Ustedes observen cómo estas células requieren la presencia de un antígeno soluble, ¿no? Que el macrófago o el eosinófilo, en el caso de las TH2, estén activados, eh, estas células, ¿no? Y la producción de este fenómeno es la citotoxicidad. Bien, ejemplos típicos en donde la reacción de hipersensibilidad está mediada por el helper 1, tenemos la dermatitis de contacto y la reacción de la tuberculina, ¿no? En el tipo 2 es importante recordar que la célula efectora es el eosinófilo, por si acaso, ¿eh? Y esta también va a tener, cuando entre en contacto con las citoquinas, comienza a liberar interleuquinas, ¿ya? El ejemplo típico es asma crónico, rinitis alérgica. Bueno, aquí están las etapas en donde también les mencioné cómo puede ir evolucionando.
frente a un linfocito T, una reacción de hipersensibilidad tipo 4. ¿No? Si por un motivo inyectamos antígeno secundariamente, ¿no? Entonces comienza a producir localmente, ¿no?, la presentación de antígenos a cargo de células diseñadas para eso, ¿no?, parecidos a macrófago, ¿no? En este caso también un helper 1, que es la célula efectora reconocida, ¿no? Eh, bueno, en este caso no han podido ingresar todavía al vaso, ¿no? Se mantiene fuera. En cuanto a los fagocitos, ¿no? Los antígenos serven, ¿no? Van a causar lesión visible. Bueno, esto es lo que les he dicho anteriormente. Por ejemplo, aquí lo nuevo, estamos hablando de la sensibilidad al gluten en la enfermedad celíaca. El antígeno es la gliadina, ¿no? Las consecuencias se comienzan a atrofiar las vellosidades, ¿no? Y comienzan a presentar cuadros clínicos compatibles con un síndrome de mala absorción. Miren, observen ustedes acá la huella que dejan la dermatitis de contacto cuando se trata de una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Bien, estas son las células en las cuales se ha producido la reacción de hipersensibilidad. Observen, miren esta tremenda hipercelularidad que hay en la capa subdérmica. Bien, ¿alguna pregunta en relación a estos tres tipos que hemos mencionado de reacción de hipersensibilidad? Bien, si no hay preguntas, entonces hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias, doctor. Ok, mire, Gracias, por si doctor. acaso, sí, sí, está bien, ¿no? Gracias a ustedes también. Mire, acá lo que estoy observando es que no puedo cargar yo los archivos de las clases que estoy dictando, no sé qué puede estar pasando, parece que hay problemas en, en este team, porque he visto ahí me aparece un mensaje como que el team le falta actualizar, pero no veo dónde puedo actualizar. O sea, de qué manera, depende en el WhatsApp de su delegado, le voy a hacer llegar las presentaciones, ¿eh?